Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes desde Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio pública de la ciudad, y también por FM 104.5, Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, Radio Integración de Federal en el 90.5, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, FM Las Chacras de Villa Paranacito, FM Sol de Crespo y Radio Franca de Concepción del Uruguay. También nos pueden escuchar en cualquier momento del día, cuando tengas ganas, a través de 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y obviamente por nuestro portal de noticias agropecuarias, códigocampo.com.ar. Ahí cliquean donde está la radio vieja y nos pueden escuchar en cualquier momento del día. Hoy, recordame, Pablo, es el programa 370, ¿sí? Número 370 de Código Campo. Nos vamos acercando a los 400 y creo que llegamos. Sí, llegamos este año o principio del año que viene. Vamos a sacar la cuenta después. Bueno, ¿qué tenemos preparado para ustedes? Hace unos días se realizó en el INTA Paraná, en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, ahí en la zona de Oro Verde, una jornada, la segunda jornada regional de malezas. Ustedes saben, bueno, los productores lo saben de memoria, que las malezas son desde hace unos años uno de los principales problemas que tiene la producción agrícola. Yo recuerdo cuando en los años 90, mediados de los 90, cuando ya se empezaba a generalizar la siembra directa y aparecía el glifosato, bueno, muchos consideraron que el glifosato era la solución absoluta para el problema de malezas. Incluso yo me recuerdo que hasta los ingenieros agrónomos que se dedicaban a las malezas, a los malezólogos, empezaron como a ver cada vez menos, porque bueno, se suponía que el glifosato iba a solucionar todos los problemas. Bueno, no fue así. Las plantas son seres vivos, generan resistencia y por supuesto hay casos de resistencia y el problema sigue vigente. Hay técnicos que sostienen que siempre hubo malezas, que las hay y que las habrá. El tema es cómo controlarlas, cómo manejarlas para lograr aquello que siempre hablamos desde nuestro programa, que es la famosa sustentabilidad de la producción agropecuaria. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con Javier Crespo, que es técnico de el INTA Paraná y fue uno de los anfitriones de esta jornada, de esta segunda jornada regional de malezas que, insisto, se realizó en el INTA en Oro Verde. Vamos a hablar también de ganadería. ¿Por qué? Porque el martes que viene, el 22 de abril, a partir de las 9:30 se va a realizar el remate aniversario 55 años cumple la casa consignataria Echeverre Rural, así que vamos a contar algunos detalles de lo que va a pasar en ese remate. Seguramente va a haber un buen encierre, como sucede en cada uno de estas subastas. La vamos a llamar a Delfina Echeverre, que es cogerente de Echeverre Rural, para que nos cuente un poquito
de qué va este remate del próximo martes, y también porque vamos a decirlo, este es el primer remate especial, el primer remate aniversario, para decirlo mejor, de Etxeberé Rural después del fallecimiento de Arturo Etxeberé, que fue el alma mater de la empresa desde su fundación, desde 1970, cuando el papá de Arturo Etxeberé, don Arturo Julio Etxeberé, fundara Etxeberé Rural Sociedad de Responsabilidad Limitada. Vamos a hablar entonces con Delfina para que nos cuente algún detalle de esta subasta y también hablar un poco de la actualidad de la empresa. Y después, sobre el final de nuestro programa, lo vamos a llamar a Eloy Martínez. Eloy Martínez es titular de una empresa que se llama Asimov, que presta servicios de Internet, servicios tecnológicos. ¿Y por qué lo llamamos a Eloy Martínez? Porque cuando uno anda en el campo y habla con los productores y habla con las familias rurales, una de las quejas centrales de ese sector de la sociedad, de ese sector de la comunidad rural, es la conectividad. Por supuesto que no es el único, hay decenas de reclamos que hacen la ruralidad a los gobiernos, pero la conectividad es uno de los problemas centrales. Y en estos tiempos donde uno no puede estar sin el teléfono, yo lo tengo acá al lado, todos necesitamos estar conectados, nos molesta mucho cuando falla la conectividad por alguna razón, así que vamos a charlar con Eloy Martínez sobre este tema de la conectividad en el campo y también los servicios que están disponibles tanto para el productor como, insisto, para aquellos que viven en las zonas rurales, en las zonas un poco alejadas de los centros urbanos. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Por supuesto, vamos a escuchar un poquito de música. Ya vamos a arrancar con algo de música y después sí, la primera nota con Javier Crespo, técnico del INTA Paraná. Al lado del cementerio, cerquita del Paraná. Así tu gente diamante, alegre, noble y vital. La muerte no es tan oscura en esta hermosa ciudad. Que tarde o temprano la parca sale a matar, pero en tus muertos diamantes resucita el festival. Comentan por estos pagos que en enero suele andar. Comentan por estos pagos, qué lindo ese Zapucay, que en enero suele andar. Un fantasma guitarrero, dele cantar y cantar, el ánima de un jinete montando en Perumbaguá. Y las palmas de todo, de todo. Orgullo diamantino en tiempo del festival. Galicho Barrey se siente empleado municipal. Nombre de tierra preciosa y en esta bella ciudad. Seguro que fue Diosito el que la vino a fundar. Mamirito que cantaba la pluma del caburé, del cielo me están dictando las coplas que aquí dejé. Comentan por estos pagos que en enero suele andar. Gracias a todos por apoyar este evento organizado por Cantares de Entre Ríos, este grupo de jóvenes
que ama nuestra chamarrita y la difunde por todos lados. Gracias de verdad, gracias por venir, gracias por apoyar. Comentan por estos pagos que en enero suele andar un fantasma guitarrero, dele cantar y cantar, y el ánima de un jinete montando en Perumbaguá, montando en Perumbaguá, montando en Perumbaguá. Muchas gracias. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Y ahora sí arrancamos, después de la música, con la primera nota que tenemos prevista para este Código Campo de hoy. Vamos a ser sinceros, esta nota la tendríamos que haber hecho en nuestro programa pasado, pero por esas cuestiones que suelen tener, a pesar de estar ya haber consumido un cuarto de siglo XXI, a veces hay problemas en las comunicaciones y no la pudimos hacer la semana pasada, pero el tema amerita, no importa que sean 7 días de atraso, porque el tema que vamos a hablar ahora es súper actual y me refiero concretamente a las malezas. El INTA Paraná organizó hace unos días la segunda jornada regional de malezas, ahí en la Experimental Paraná, en Oro Verde. Hubo mucha gente, lo que habla a las claras de que este es un tema, quizá uno de los temas que más preocupan hoy día a los productores. Por eso ya estamos en contacto con uno de los anfitriones. Vino gente de distintas provincias, vino gente del Uruguay, y estamos en contacto, decía, con uno de los anfitriones. Me refiero a Javier Crespo, que es integrante del Departamento de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, Danilo Lima te saluda. Hola Danilo, buen día para vos. Ciencia, gracias por llamar. Bueno, te estamos escuchando un poquito mal. A ver, bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Ahora sí, ahí te escuché mejor. Bueno, bien. Creo que fueron como 500 personas, ¿puede ser? Sí, nosotros teníamos al momento del cierre de la inscripción, teníamos un poco más de 400 personas. Luego vino gente sin inscribirse, como usualmente ocurre, así que nosotros pensamos que hay aproximadamente 400 y pico. No sabemos bien el número porque, bueno, a veces hay gente que tampoco se escribe y qué pasa, bueno, todas esas cuestiones, pero alrededor, pongámosle 400 personas. Bueno, el punto, Javier, es que malezas es hoy uno de los grandes problemas de la producción. A veces uno tiene la sensación que como que no se avanza en el control de las malezas o que no se avanza como debiera, digo, porque el problema sigue siendo ya hace varios años muy profundo. Ya no es como hace un par de décadas donde el glifosato lo solucionaba todo. Pero digo, me gustaría que nos cuentes primero cómo está la situación de malezas, qué tan grave es el problema hoy y hacia dónde están trabajando los investigadores, los asesores, junto a los productores. Bueno, como primera medida hay que tener en cuenta que estamos hablando de entes biológicos. Y los entes biológicos no son estancos, son tremendamente activos en cuanto a su evolución como organismos. Entonces, eso lo hace fascinante para nosotros los científicos, pero también los hace problemáticos. Claro. Para su control, para tratarlos dentro de los sistemas. La problemática hoy, digamos, es importante. Probablemente dentro de lo que son las adversidades, digo, insectos, enfermedades, y malezas, las malezas sean de las más importantes. Quizá el año pasado, con el tema de la chicharrita, le sacó un poco de protagonismo a la maleza, pero a su vez se las dio con el tema del control del maiguacho. Entonces era ahí un balance. Pero las malezas van a estar todos los años, las vamos a seguir teniendo, las tuvimos en el pasado. El tema es cómo controlarlas, cómo manejarlas, diría.
más que controlarlas. Ujú. Entonces, y sin lugar a dudas, el otro factor importante es que en el medio está el ambiente, que sabemos que no se va a repetir, lo que sucede hoy no se repite el otro día, entonces eso también lo hace interesante, y este hombre como manejador de esos sistemas de producción. Y ahí hay el tercer condimento, ¿no? Que las personas actuamos diferentes, interpretamos las diferentes, tenemos diferentes infraestructuras, tenemos diferentes bolsillos, tenemos un montón de cuestiones que hay que analizar a la hora del manejo. Eso son los factores que hacen que el manejo de maleza sea diferente de un lote al otro, diferente de un productor al otro, diferente de una región a otro, y hay que hablar cuando hablamos de una provincia particular como Entre Ríos en cuanto a algunas cuestiones medioambientales, ¿no? Claro, Entonces, claro. no podríamos generalizar acerca de cómo está la situación de maleza de una zona a la otra, porque hay problemáticas puntuales y diferentes para cada una de ellas. Por supuesto que para nosotros la hace interesante, para el productor es un problema, es un dolor de cabeza, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que la producción agropecuaria es muy disímil entre regiones, entre zonas. Claro. Más allá de que podamos generalizar de que, bueno, Yuyo Colorado es una problemática común casi todos los años, es común casi las regiones agrícolas de la Argentina, o las gramíneas puntualmente en Entre Ríos, hablar de las capines o de las equinocloas es problema casi generalizado, digamos. Uh-huh. Ahora, Javier, yo estuve escuchando a los técnicos en general que en el último tiempo están hablando mucho de un concepto que hablan de innovación. ¿Qué sería exactamente la innovación en el control de malezas? Bueno, básicamente vos lo dijiste al principio, antes las malezas, o hace algunos años atrás, las malezas se controlaban con glifosato y el productor iba tranquilo a su casa y sabía que con eso había solucionado gran parte de los problemas, ¿no? Uh-huh. Hoy sabemos que ya el glifosato ha perdido mucha eficacia para el manejo de malezas. Entonces, la innovación es todo aquello nuevo que nos permite hacer un más. Y cuando hablo de innovación, hablo particularmente, nos referimos en la jornada, hablamos de estas herramientas que con malezas sin suelo, sin cuidar, manteniendo gran parte de la cobertura del suelo, sin remover el suelo. Eso es una innovación. Ajá. Y yo una pregunta que hacía en mi presentación es si las innovaciones son buenas o malas. Ajá. En mi consideración son todas buenas. El tema está que, como decía antes, como el hombre dice que deja, el hombre y eso se convierte en malas. Pero porque a veces tenemos malas experiencias en el manejo de esas innovaciones, o en el uso de esas innovaciones. Entonces ahí está un poco el secreto. Todas las innovaciones son buenas, depende del hombre, cómo, cuándo, por qué, cuánto la cuando nos referimos a innovación, también está todo lo que está girando alrededor de las AgTech, de las nuevas tecnologías, Uh-huh. como son componentes, que también los tratamos en la jornada, como son todo lo que le podemos adicionar a una máquina pulverizadora, o cualquier molécula de herbicida nueva que podamos tener en el mercado, o no sé, todo aquello, el manejo cultural también tiene mucha innovación. Claro. Es tener variedades de un cultivo que son más competidoras en contra de las malezas. Bueno, en fin, hay una lista larga de innovaciones que yo algunas traté de reflejar en mi presentación, pero que sin lugar a dudas no está acotado a eso. Bien, Javier, recién decías que las malezas estuvieron, están y estarán. Ahora, de cara al futuro, uno puede decir que el problema puede, no digo empeorarse, Se cortó la comunicación, no sé si me escuchan. A ver ¿Uno si puede decir? No, decía que recién hacías mención de que malezas hubo, habrá y hay. Pero digo, de cara al futuro, uno puede decir que el tema de la maleza, no quiero usar la palabra empeorar, pero ¿se puede hacer más complejo? Bueno, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A vista está lo que ha pasado desde el año 94, 95, cuando el primer biotipo de Yuyo Colorado
se reportó resistente, se quedó medio ahí quieto durante la primera década de este siglo, y a partir del 2010 el reporte de malezas resistentes está creciendo exponencialmente y no tiene avisoramiento de que caiga en un constante, en un plató de reportes. Cada año se agregan reportes de un par de especies, sin hablar de biotipos. Entonces yo avisoro que el problema de maleza resistente, por citar uno de los problemas, se va a seguir complejizando. Después la otra cuestión es cuán dispersos están esos biotipos resistentes, esas poblaciones, cuántos se dispersan a nivel país, y después otra cuestión no menor son las malezas tolerantes y la dispersión de malezas que quizás, aunque sean susceptibles a maneras de control, puedan sí dispersarse en la zona agrícola argentina. Entonces, sin lugar a duda que el problema va a seguir empeorándose. Después está el manejo local que cada productor le pueda dar para quizás la incidencia de estas problemáticas sean un poco más graves o menos graves por regiones, digamos. Pero sin lugar a duda que el problema no tiene un futuro de menor incidencia. Creo yo que se va a seguir tendiendo a agravar. Después está el manejo individual que cada productor le pueda dar en su explotación para que el problema incida menos, digamos, pero a nivel, a escala regional, a escala nacional, yo estimo que el problema va a seguir siendo grave, digamos. Bien. Habrá que seguir estando atento y sobre todo capacitarse, concurrir a este tipo de jornadas donde, bueno, se intercambian experiencias, y esto es clave para controlar las malezas o para evitar que esto se desmadre en algún momento. Javier, te agradecemos mucho la atención, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, siempre al servicio, por supuesto, cualquier cosa que necesiten, a los productores también, cualquier cosa que podamos ser de utilidad acá desde el INTA, estamos para servir, no tienen más que comunicarse con el INTA y ubicarme. Bien, que tengas buen día. Gracias, igualmente, está muy bien. Lo escuchábamos a Javier Crespo, que es integrante del Departamento de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA, a propósito de esta jornada que se realizó hace algunos días, esta segunda jornada regional de malezas, que, bueno, lo escucharon bien a Crespo, hoy es uno de los principales condicionantes de la producción agrícola en nuestro país. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Llega 55º remate aniversario Etchevere Rural. Martes 22 de abril, Feria María Dolores, 9 horas faena, 14:30 invernada y cría, encierro día previo. Llámanos para consignar tu hacienda. Etchevere Rural, gente de palabra. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. ¿Sabías que más de 20.000 productores impulsan su campo con Galicia? ¿Qué esperás para sumarte? Empezá hoy a transformar tu negocio con las mejores financiaciones. Tenés un campo más competitivo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad.
Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos. Teléfono 3454-427-177. Celular 3454-408-791. Instagram, Sociedad Rural Federal. Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias, servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios, todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Tiene que ser, señores, ahí va a salir. Orillando madrugadas, mi guitarra he de cantar, de la cuchilla al bañado y Uruguay al Paraná. Entre ríos lindo pago, flor silvestre del palmar, te debía una chamada y hoy mi canto a brillar. De La Paz a Gualeguay, Salvador, Gualeguaychú, Feliciano, Villaguay. Una gringa me sonríe, trenza al viento, sueños van, criolla como esta chamada, argentina y federal. Chamarrita callejera, al río es de cantar, si se prende una chinita también la pueden bailar. Chamarrita de mi vida, entre Riana y Federal, carnavales y acordeonas, estandarte de La Paz. ¡Qué chamarrita, compadre Rodrigo! Abraza Victoria y Chucuy a Nogoyá, Concepción, Bella Morena, Tierra Hermosa Federal, Rosario, Talapañengo, Minuales y Charrúas, Inmigrantes, el Cirilo y la Plaza Libertad. Federación, tu estandarte, fuerza eterna, libertad, Paraná, vieja bajada, criolla, historia del lugar. Y ya voy desencillando la poesía del lugar, a Salita, la entrerriana, allá en Crespo a buscar. Chamarrita callejera, entre ríos de cantar, si se prende una chinita también la pueden bailar. Chamarrita de mi vida, entre Riana y Federal, carnavales y acordeonas, estandarte de La Paz. Chamarrita callejera, chamarrita del lugar, chamarrita callejera, chamarrita del lugar. Y allá se va mi alma por ese río Uruguay, ese río Paraná, el ruño bendito del gran patriarca Don Linares Cardoso, bastión fundamental de la música entrerriana. Sí, señor. Chamarrita entrerriana y federal.
Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en Código Campo. Bueno, recién hablábamos de malezas, ahora vamos a hablar de ganadería, pero no de ganadería, no vamos a hablar de las vacas ni de la hacienda, vamos a hablar de un remate aniversario que se va a desarrollar este martes 22 de abril en Ramírez, en la Feria María Dolores de la consignataria Etcheverry Rural, porque en Etcheverry Rural cumplen nada más y nada menos que 55 años, empresa que se fundó en 1970, y vamos a hablar con alguien que cuando se fundó la empresa faltaba mucho para que naciera, pero mucho, que me refiero a Delfina Etcheverry, que es cogerente de Etcheverry Rural. Ya la saludamos. ¿Cómo estás, Delfina? Me da mucho gusto darte la bienvenida a Código Campo. Hola, Danilo, buenos días. Bueno, para mí también un placer saludarte. Y bueno, sí, como decías vos, cuando nació la empresa yo todavía creo que no estaba ni en miras. Ni en los planes estabas. Ni en los planes. Bueno, Delfina, un nuevo aniversario, un nuevo remate aniversario, 55 años. Los aniversarios que terminan en 0 y en 5 siempre son más especiales aún. Pero primero, antes de hablar de un poquito de la actualidad de la firma, me gustaría un poco que nos contaras, bueno, obviamente hay venta de hacienda, las condiciones de este remate, más o menos, que imagino va como cada año a congregar a muchísimos productores. Bueno, sí, este remate es, como todos los años, el característico nuestro, que las condiciones son plenamente iguales a las de los remates semanales que tenemos. La única diferencia es que la hacienda se encierra el día anterior para poder tener mejor preparado todo y poder arrancar, sí, una media horita antes para poder darle mejor... para todos los clientes que puedan llegar a comprar, y como el encierro seguramente va a ser mayor, que se puedan acomodar bien todas las categorías y los compradores. Claro. Así que esa es la particularidad con la que es de los remates habituales de todos los martes, es que arrancamos un rato antes y que se encierra todo el día anterior para poder clasificar bien y que se pueda arrancar horario. Bueno, las condiciones de venta, con tarjeta, todo eso son más o menos las de siempre. Sí, son más o menos las mismas. Puede ser pago contado o a los 30 días, 35 días, pero las condiciones no varían, son bien, siempre las mismas. Bien, el remate empieza a las 9, ¿sí? Arranca a las 9 a la mañana y todo lo que es faena. Ajá. Y por la tarde la invernada y cría a las 14:30. Bueno, ¿te animás? Si no te animás, no lo digas, pero ¿cuántas cabezas se pueden encerrar? Y mira, nosotros los últimos años siempre hemos tenido arriba de 2.000 cabezas, siempre entre 2.000 y 2.400. Este año también es un poco particular por todo el tema de la lluvia que nos ha castigado bastante. Ajá, sí. Y con el tema de los caminos y todo eso, pero hasta el momento llevamos más o menos 1.200 anotadas. Bien. Así que estimamos que vamos a andar alrededor de las 2.000 seguramente. Seguro, como cada año. Bueno, sí. Delfina, este año Etcheverry Rural cumple 55 años y se me hace que es un aniversario, digamos, especial, porque es el primer remate aniversario sin tu papá, sin Arturo Etcheverry, falleció el año pasado. Imagino que va a ser muy emotivo, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros es especial, bueno, por esto que decís vos, de que los aniversarios que terminan en 0 o en 5 son muy particulares, pero emotivamente también para nosotros, la familia y la gente que trabaja con nosotros, que también es parte de la familia, porque sí, todos los que Etcheverry Rural nos sentimos una gran familia, va a haber un vacío importante, porque, bueno, desde que se inició la empresa, él siempre fue la cabeza, estuvo al frente de esta empresa, él siempre, digamos, esta empresa fue fundada por mi abuelo y sus 3 hijos, pero desde el día 0, mi padre fue quien la llevó adelante y lo hizo hasta su último día. En los últimos años, bueno, lo acompañó Iñaki, mi hermano,
pero bueno, el vacío, como decís, va a ser grande. Sobre todo, bueno, creo que todo el mundo también esperaba sus discursos políticos y todo, y bueno, pero el año pasado él no pudo estar presente por una cuestión de salud, pero lo estuvo siguiendo, estaba presente minuto a minuto preguntando todo, y la verdad es el primero que encaramos solos, así que va a ser muy emotivo, creo, tanto para nosotros como para los clientes también, que hace muchos años también nos acompañan, y para él siempre fueron tan importante como toda la gente que trabaja con nosotros. Se van a extrañar los discursos, decías vos, sobre todo esos palos que le tiraba a los gobiernos de turno cada tanto. Por supuesto. Siempre un palazo había para... Algo, siempre había, digamos, él no podía abandonar su espíritu político por más que esté en la empresa, él siempre algo tenía para aportar de eso también. Bueno, seguramente en el almuerzo, a la hora de los discursos, va a haber ahí, van a rodar algunas lágrimas, pero yo soy de los que creen que a las personas que se fueron, que se van, hay que recordarlas con alegría. Con alegría hay que recordar los buenos momentos. Es por supuesto que es reciente, no creo que todavía no se cumplió un año de su fallecimiento, pero a medida que va pasando el tiempo, uno a los seres queridos siempre los recuerda con más alegría que tristeza, ¿no? Este es un poquito el tema. Y ahora es hora de las nuevas generaciones, y te quería hacer una consulta porque vi una renovación en el logo de Echeverri Rural haciendo alusión a aquello que decía tu papá. Siempre me acuerdo que para Echeverri Rural él decía no había que firmar nada, que el apretón de manos ya era un compromiso que no se rompía, y me parece que el nuevo logo va en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso que vos decís de él, que siempre decía que la palabra, el apretón de manos en estos negocios valía mucho más que un contrato firmado. Exactamente. Él decía, yo no necesito que nadie me firme nada, sino solamente cerrar un negocio de palabra, para mí ya está hecho y yo tengo que cumplirlo. Y bueno, este año, como decís vos, una nueva generación está al frente de esta empresa, y eso de la palabra nos quedó como muy presente a nosotros, y siempre decimos, bueno, cuando uno habla de Echeverri Rural, ¿de qué habla? De que, bueno, que es gente de palabra, que si realmente uno hace un negocio, van a cumplir y en los términos que se pautó y todo, y esto de que el papel hoy actualmente es importante para todos, pero a nosotros solo nos basta la palabra de cerrar el negocio para hacerla cumplir. Entonces, ahora que lo charlo con vos, creo que termina siendo hasta como un homenaje a él también, el valor que él le daba a la palabra en este negocio. Él dice que aprendió muchísimo, y bueno, esos valores él nos los transmitió desde muy chicos a todos, a nosotros, a sus hijos, a sus empleados, que también llevan años trabajando y que también hoy somos lo que somos gracias a ellos. Sí. Y lo que él logró en estos años, nosotros es lo que queremos seguir. Seguro. Es el camino por el que vamos, y es en honor también a lo que ha hecho en estos 55 años, que para mí, bueno, más que una vida, porque yo tengo menos, y que la empresa siempre se haya sostenido en el tiempo y nunca tener un problema, creo que se basó en esos fundamentos que él tuvo. Esa es la mejor, el mejor homenaje, la mejor forma de honrar a tu hijo es esa, es seguir con esto de gente de palabra. Vi, a propósito, recién hablaba de los trabajadores de Echeverri Rural, vi en las redes sociales un videito muy lindo donde los trabajadores, hay gente que empezó a laburar, no sé si en el 70, pero sí en el 71 y todavía está. Sí, es así. Hay gente que lleva 50 años trabajando con nosotros o más, y escucharlos hablar de cómo empezaron y cómo ellos se formaron, no solo en lo profesional, sino en su vida y en lo humano, en la empresa, es algo de que a uno lo reconforta, y es lo que para mí está todo bien.
si una persona pudo durar tanto es porque las cosas no las hemos hecho mal y que ellos también puedan crecer junto a nosotros. Porque como vos veías en ese video, hay gente que empezó de portero y hoy es encargado de un remate de feria. Sí. Entonces, eso, el valor que nosotros tenemos humano con los empleados y la gente que nos acompaña es increíble. Y creo que mucho de lo que tenemos y somos es gracias a eso. Seguro. Yo siempre digo que para hablar bien o mal de una empresa hay que ver cómo están los trabajadores de esa empresa. Si los trabajadores hablan bien de la empresa es porque la empresa anda bien y es una buena empresa. Y bueno, lo que decían en el videito que vi lo está garantizando, digamos. Delfina, te agradezco mucho la atención. La cita, vamos a recordarla, es el próximo martes 22 de abril, a partir de las 9:30 empieza el remate de faena. Después del almuerzo arranca la subasta de la invernada y la cría. El mejor de los éxitos, ojalá que los precios sean buenos, no tanto para que se trasladen al mostrador, pero eso ya es otra discusión. Sí, es otra discusión. El mejor de los éxitos, Delfina. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Los esperamos a todos este 22 ahí en la feria para celebrar, este remate aniversario especial por dos razones. Sí. Así que esperamos que nos acompañen. Bueno, y un saludo grande a otra persona importantísima en la firma, que es Valdemar Mors, ¿no? El ingeniero Valdemar Mors, a quien tenemos la suerte de conocer hace más de 40 años. Y uno lo escucha y cada vez está mejor, ¿no? Yo siempre le pregunto cómo hace para estar joven, ¿no? No, es impresionante. Bueno, él es una pieza fundamental y clave en la empresa y fue una de las personas, que arrancó junto a mi padre con este proyecto y hoy lo sigue manteniendo y defendiendo como el primer día. Así que es fundamental para toda la organización, tanto para nosotros como para los clientes. Bien, Delfina, te dejo un beso, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias, Danilo. Chao, hasta luego. Chau. La escuchábamos a Delfina Echevere, cogerente de la Casa Consignataria Echevere Rural, que este martes, lo reiteramos, festeja con un remate especial, el remate 55 aniversario. Echevere Rural nació en 1970 y, como lo decía Delfina, va a ser un remate especial porque es el primero sin Arturo Echevere, que falleciera el año pasado. Llega 55º remate aniversario Echevere Rural. Martes 22 de abril, Feria María Dolores, 9 horas faena, 14:30 invernada y cría, encierro día previo. Llámanos para consignar tu hacienda. Echevere Rural, gente de palabra. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. ¿Sabías que más de 20.000 productores impulsan su campo con Galicia? ¿Qué esperás para sumarte? Empezá hoy a transformar tu negocio con las mejores financiaciones. Tenés un campo más competitivo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense.
Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Caminos, acompáñame a cantar la chamarrita entrerriana, la que me ayuda a soñar. La misma de los fogones, de los campos y uno de los temas que recurrentemente uno escucha cuando habla con productores agropecuarios, no solamente con productores, sino con gente que vive en zonas rurales, con lo que uno llama generalmente la ruralidad, es la conectividad. Siempre hay quejas, siempre hay reclamos, entre tantos otros, ¿no? Los caminos también, por supuesto, son un reclamo fundamental. Pero el tema de la conectividad es uno de los puntos centrales que se queja la gente en el campo, los productores, y hoy no podemos vivir sin conectividad. Es clave la conectividad para estar comunicados como queremos estar, que es permanentemente. Hay una empresa, y por eso ya vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado, que se llama Asimov, que en parte se ocupa de este tema. Asimov brinda servicios de Internet y tecnología para empresas, para casas de familia, para establecimientos en zonas rurales, y ya estamos en contacto con el titular de Asimov, que es Eloy Martínez. ¿Cómo estás, Eloy? Bienvenido a Código Campo. Bien, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, primero me llamó mucho la atención el nombre. ¿Por qué Asimov? No, Asimov porque la nuestra es una empresa de tecnología, digamos. Sí. Y bueno, y Asimov es como un símbolo de tecnología, de ciencia ficción. Fue uno de los pocos que pudo imaginarse lo que fue Internet, claro, que es Internet. Claro. Uno de los pocos, le digo, porque no, en general los escritores nunca en ciencia ficción tampoco han acertado con eso. Así que nosotros nos gustó, y yo soy un asiduo lector, y bueno, y de alguna manera, y al hablar de tecnología, hoy nosotros estamos trabajando haciendo servicios para una empresa que ahora les voy a contar, pero el día de mañana por ahí es otra. Claro, esto va cambiando. Con lo cual nosotros, el servicio que hacemos, que es fundamentalmente instalar aparatos de internet satelital. Bien, antes de entrar de lleno en ese tema, primero le aclaramos a la audiencia, a los no lectores, que suele verlos, que estamos hablando del escritor Isaac Asimov, que fue realmente un vidente a veces, me parece, leyéndolo. ¿Hace cuánto que nació la empresa? Mira, nosotros hace relativamente poco, pero el grupo que viene trabajando es desde hace años. Ahora voy a explicarles qué es lo que hacemos. A ver, vamos a empezar por eso. El tema de la conectividad que tú mencionabas, es verdad, se empezó a solucionar realmente a partir de la llegada de lo que se llama Internet satelital. Claro. Con la empresa que se está, digamos, destacando en eso es Starlink. Claro. Elon Musk, que se hizo famoso, lo mencionó el presidente. Sí, el presidente la está haciendo muy famosa. Pero hoy es ahí y mañana es otro, qué sé yo. Pero al día de hoy sucede lo siguiente. La tecnología permitió algo que es fundamental en esto, y lo que decide, que son fundamentalmente los costos, o sea, no solo la calidad. Internet satelital o comunicación satelital, hay hace muchos años, pero eran unos precios inalcanzables. Digamos, teléfonos satelitales podía ver a alguien en un pozo de petróleo, qué sé yo, una cosa por el estilo. Ahora, que llegara a los hogares y a las empresas
llega cuando se reducen los costos, no hay otra. Sí, seguro. Esto es así. Esto pasa igual con los celulares, pasa igual con mil cosas. Entonces, con todo. Tiene que haber calidad en la prestación del servicio y un precio razonable. Digamos, eso es lo que decimos. Entonces, yendo ya a la primera parte y después voy a decir lo que nosotros hacemos, pues una parte solamente de eso. Digamos, los satélites, las constelaciones de satélites que están son geoestacionados, están flotando, por decir así, girando en la atmósfera o superior, ¿no? Reciben los datos de comunicaciones y las retransmiten con antenas terrestres. Uh-huh. Las antenas antes eran unos aparatos terriblemente grandes y al día de hoy una antena es el tamaño de una laptop. Claro. Entonces, y que se puede instalar prácticamente en cualquier lugar. Entonces, lo que hacemos nosotros para ir directamente nos especializamos en instalar antenas satelitales. En este caso Starlink podría ser otra. Claro. El cliente, al día de hoy, las antenas se compran en un supermercado y en una casa de electrodomésticos. O sea, se compran, pero no las instalan. O sea, dicen, usted solo las puede instalar. Y eso no es así, y ahí es donde aparecemos nosotros. Bien. Hay que hacer buenas instalaciones. Nosotros nos dedicamos desde hace muchos años a hacer instalaciones de todo tipo, y ahora estamos con el tema satelital, pero antes estuvimos con otras cosas. Entonces tenemos técnicos en todo el país, que esa es la otra, ¿no? Estar cerca del lugar, que se instalan en forma profesional. Eso es lo que decimos nosotros. O sea, no de cualquier manera. Se puede instalar, hay que instalar, hay que calibrarlo, y eso no lo puede hacer cualquiera, Danilo. Uh-huh. Y al día de hoy, qué sé yo, hasta un aire acondicionado. Y uno dice, bueno, que lo venga a instalar que sabe, por el día de mañana hay un problema, por y después supuesto. tenemos un problema. Ahora, Eloy, una vez que el usuario compró la antena, digamos, ¿cuánto demora la instalación? Digamos, ¿un proceso largo? ¿Se hace relativamente en poco tiempo? La compra, porque nosotros no las vendemos, las antenas, ¿sí? Entonces, lo dejamos libre. Bueno, si el cliente quiere, se la vendemos, pero es el mismo valor, igual. Entonces, cuando tiene, si la compró, ajá, nos llama a nosotros, o sea, entra en la página nuestra, ahora se lo voy a decir, y directamente lo pide. Esto es cuestión de horas, ni siquiera de días. Voy a decir, 48 horas. Depende del lugar donde esté, de la disponibilidad, claro, del ruteo que se logre. Es decir, si uno está a menos de 30 kilómetros, por ejemplo, del lugar, hasta ni siquiera tiene un costo adicional. Ahora, si está más lejos, bueno, hay que coordinarlo para que cuando vaya esté la persona, le instalemos, le expliquemos y hacemos todo bien prolijo. Hay que ver dónde está, por ejemplo, no puede haber un árbol adelante. Hay muchos secretitos en esto. Y también para que sea prolijo y no se le rompa la casa a la persona. No puede un cable andar colgando, es todo muy prolijo, se pone un soporte que no viene cuando se compre, lo ponemos nosotros, viene como sin cargo, digamos, un soporte que fue diseñado por nosotros, construido, que permite que se coloque la antena en determinado lugar. Acá hay que ver que la antena va a quedar a la intemperie y tiene que estar en un lugar razonable, para cuando llueva, para cuando hay viento. Y eso hay que saber hacerlo. Claro, entonces nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones. Digo esto porque hay gente que se da por ahí maña, pero bueno, lo podría hacer. Pero después tiene que calibrar eso con el satélite que está en una órbita, con datos técnicos, no sé, no es tan simple. No es comprar una licuadora. Seguro. Ahora, Eloy, una vez que yo compré la antena, está instalada, vamos a suponer que ese cliente tiene algún problema después, un problema posterior. ¿Ustedes tienen una suerte de servicio, entre comillas, post instalación? A ver, la instalación tiene una garantía de 6 meses. Ajá. La instalación en sí mismo. Ahora, si después tienen una cosa que les pasó o otro tipo de inconveniente, sí, por supuesto. Seguramente el mismo técnico nuestro que se lo fue a instalar, seguramente se lo va a mantener. Bien. O puede quedar, a día de hoy, en muchos casos nos pasa que quedan con un contacto telefónico. Claro. Sí, me había olvidado. Sucede eso. Así que, sí, es así. Se instala, ya digo, 48 horas a lo sumo. Y sí, si hay algún problema, que siempre hay que pensarlo. Por supuesto. Justamente. Para eso hay que instalarlo bien, Daniel. Por supuesto.
Y bueno, digo esto porque hay veces que la gente no quiere o le parece mucho. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo este del aire acondicionado. Y están ustedes y llamen a alguien que lo ponga. Sí, ¿Le va a cobrar? Yo me quedo más tranquilo. Nos llaman mucho también señoras, mujeres también, que esto, bueno, hay que subirse una escalera para instalarlo. Sí. No, incluso gente... Eso lo hacemos nosotros, ¿no? Gente grande que por ahí con la innovación tecnológica por ahí no se lleva muy bien, ¿no? Esto hay que decirlo también. La tecnología es como inversamente proporcional a la edad, ¿no? Más tecnología hay, más edad hay, más problemas uno tiene a veces con la tecnología. Bueno, ahí donde aparecemos nosotros. Exacto. Eloy, ¿cómo recién decía que tenías cobertura prácticamente en todo el país? ¿Cómo están viendo Entre Ríos? Y es uno de los lugares que más tenemos. Tenemos en Paraná, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú, etcétera. O sea, desde un lugar más o menos cercano siempre estamos llegando rápidamente. Bien, ¿tienen presencia física en la provincia? Digamos, no hay como una oficina. Ajá. Pero sí, la forma de hacerlo es entrando en nuestra página, que de paso la decimos, es Asimov, con S y B corta. Hubo casos de B larga, te digo. Asimov.ar, sin el .com. O, bien. Resulta más fácil, instalaciones.com, acá sí, .ar. Bueno, instalaciones, cualquiera de las dos dirige a la misma página, apunta, y ahí se deja, y se escribe y se pone el problema. Dan sus datos y los vamos a llamar y algo vamos a encontrar. Por ejemplo, puede ser que no sea ni siquiera un problema, sino algo adicional. Dice, pero yo tengo un quincho a 30 metros, en el cual yo también quiero tener. Y me dicen que tengo que poner otra antena. No es necesario. Vamos, nosotros le ponemos como una especie de como una repetidora, por decir así, en la casa, para que eso le salga también barato. Esto es importante, que se pueda hacer sencillo y barato. Bien. La tecnología en muchos casos ha conseguido que la cosa se simplifique. Por supuesto. No es como era antes, que eran unas antenas que pesaban 1 tonelada, no se podían poner a otro lado. Y ahora, ya le digo, es una cosa chica, maniobrable y que se... digamos, que responde a lo que nosotros queremos. Bien. Si se produce algún tema que el viento mueve un poco, se coloca, o sea, es un excelente producto realmente. Nosotros no lo vendemos, estamos así, pero lo instalamos. Digamos. Perfecto. Bueno, es un tema central porque, bueno, insisto, la conectividad, hoy no podemos vivir sin estar conectado. Por supuesto. Que no sé si será bueno o malo, ¿no? Pero es la realidad de lo que nos está pasando, y en el campo esto es un tema, como lo decía al principio, ¿no? Una queja recurrente en el tema conectividad. Eloy Martínez, te agradecemos mucho la atención, te deseamos un muy buen día. Del mismo modo para usted, muchas gracias por la llamada. Adiós. Lo escuchábamos a Eloy Martínez, titular de la empresa Asimov, esta compañía que está dedicada que presta servicios de Internet, servicios tecnológicos. Ustedes lo escucharon bien a Eloy Martínez en este tema que para los productores agropecuarios, pero no solo para el hombre que trabaja en la tierra, sino para las familias que viven en el campo, para la ruralidad en su conjunto fundamental, que es la conectividad. Se nos terminó el tiempo, amigos, nos tenemos que ir. Gracias por haberse quedado hasta el final. Que este domingo los creyentes tengan una muy feliz Pascua y nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.